Bendiciones, amados, bendiciones de una manera especial. Shalom, shalom, los amamos mucho en el amor de Cristo. Gracias por estar pendiente de cada video de Excelencia Cristiana Televisión. Gracias porque esta plataforma está aquí para bendecir a todas las personas que siempre nos reciben con mucho amor y que de tanto contenido que hay, contenido que no es edificante, usted eligió este momento para escuchar una palabra de vida y una palabra eficaz. Señores, su hermana y amiga Zuleika Valdés. Y estamos aquí que vamos a traer un tema muy, pero muy importante, muy interesante, que a la verdad se necesita ahora mismo palabras de aliento en vez de ser palabras de condenación. Y usted diría, ¿cómo así? Sí, que vemos más personas dispuestas a juzgar a los demás o a juzgar a alguien que ha caído que aquellos que quieren restaurar y levantar. Pero ese no es nuestro caso. Este caso es que nosotros vamos ahora a traer una palabra de aliento para aquellos que han caído. Y es qué hacer después de que pequé o cometí un hecho de pecado delante de Dios y de los hombres. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por la oportunidad que tú me has dado de usar este medio de comunicación para transmitir tu palabra. Señor, en este momento, Excelencia Cristiana es tu plataforma. Bendícela. Cubre lo que estamos aquí trabajando día y noche, Señor. Que esta palabra no sea una simple palabra, sino que llegue a cada uno de los corazones y que llegue a una persona que está abatido, que está triste, que quiere no renunciar, que quiere soltar la toalla. Que esta palabra les sirva de bendición y de estabilidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué hacer cuando he caído? ¿O qué hacer después que pecaste? Quiero hablar de este tema porque son pocas las personas que a diario sirven de restauradores. Son pocas las personas que a diario viven haciendo cosas y diciendo lo que usted tiene que hacer después que uno peca. Mire, las redes sociales está invadida de personas que en vez de decirte, Dios está contigo, tú vas a salir de esto, vemos personas que dicen, ¿por qué lo haces? Mira O sea, hay mucho morbo en las críticas, en los comentarios de los usuarios. Hay gente que no quiere volver a subir un video, hay otros que se deprimen. Pero yo quiero hablar ya después de la caída de un creyente, a nivel de que ya mucha gente sabe en qué cayó, qué fue lo que cometió. Porque solamente hablamos de que si tú pecaste contra Dios, tú te arrepientes, bien a la iglesia. Pero hay gente que se ha apartado de Dios porque cometió un pecado o un hecho, porque todos pecamos, pero incurrió en un pecado ya vergonzoso delante de las personas, o más bien un hecho público. Gente que cayó en fornicación, que ha caído en adulterio, que robó, hizo cosas ilícitas y engañó a mucha gente, que hoy en día ellos quieren restablecer su vida, ellos quieren levantarse, pero se les es imposible porque siempre hay un dedo acusador que hace así. Entonces, por eso nos vamos a agarrar del libro de los Romanos, su capítulo 8. Pero más bien, esto no es a modo de que usted lo coja como acusación o lo coja como que le estamos diciendo lo que usted tiene que hacer, sino un consejo. Si usted quiere que Dios restaure su vida. Porque vamos a ser sinceros, la vida sin Dios no es nada. Usted lo puede meditar su vida entera. Usted puede irse donde usted se quiera ir, tener una nueva vida, cambiar de horizonte, de frontera, pero hay un arrepentimiento que usted debe de hacer para usted sentirse en paz con Dios y con los hombres. Entonces dice Romanos su capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Él, ni tampoco pueden. ¡Ay, Santo Padre! Dios sigue añadiendo bendiciones a su santa y divina palabra. Hay una palabra muy importante que yo he captado en este momento. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Él ni tampoco pueden. Entonces, si el pecado que mora en mí, si los designios que yo tengo de la carne no se sujetan a Dios, y eso fue lo que me hizo pecar, eso fue lo que me hizo caer, entonces la palabra de Dios me está diciendo que esto no se va a sujetar a Dios. O sea, si eso que está en mí no se sujeta a Dios, eso hay que sacarlo. ¿Me explico? La palabra de Dios dice que los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. O sea, me está diciendo la palabra de Dios que esos designios yo tengo que sacarlo, tengo que quitarlo de mí, tengo que, wow, santo, tengo que aniquilarlo de mí para que en mí haya una nueva vida en Cristo Jesús. Pero ¿qué hago en el momento de que yo tuve involucrado un hecho bochornoso o me incluyeron en un proceso, vamos a decir judicial, cometí un error, cometí un adulterio, cometí una violación, robé, maté, hurté, hice un pecado que fue vergonzoso y que todo el mundo se dio cuenta? ¿Cuál es la categoría que yo debo de hacer? ¿Qué es el paso que yo tengo que hacer para que las personas vuelvan a confiar en mí y yo poder restablecerme en mi vida cristiana? Y esto lo voy a hablar, pero yo sé que hay mucha gente que este tema le va a molestar. Claro, porque se supone que el que cometió un hecho, nosotros como seres humanos queremos que pase por proceso. Nosotros queremos que le duela lo que hizo y lo señalamos. Últimamente, los cristianos, o sea, algunos cristianos, porque no nos involucramos en esa parte, porque Dios nos ha ayudado a mantenernos, pero hay personas cristianas que se han involucrado en hechos grandes, bochornosos, de narcotráfico, cosas fuertes. Pero nosotros lo vemos que ellos no tienen la oportunidad para el ser humano, aunque se arrepienta, siempre el ser humano lo va a ver tachado. Incluso cuando Esaú robó la primogenitura de su hermano, le robó la primogenitura a su hermano Esaú, perdón, él se quedó con esa maldición de que le decían el ladrón. Cuando Caín mató a Abel, Caín tenía una señal de que era un homicida. El mismo Moisés, cuando mató a aquel hombre, la Biblia dice que él se fue huyendo y donde lo veían decía, usted es un asesino. Entonces vamos a hablar de esto, ¿por qué? Porque hay mucha gente que está ahí metido en ese hoyo. Nosotros solamente vemos al asesino, vemos al fornicario, vemos al adúltero, pero no vemos a una persona que Dios quiere restaurarlo. Pero también Romanos te da la salida, porque los designios de la carne tienen algo. Recuerde que nosotros somos humanos y que este cuerpo pecaminoso tiene impulso de hacer cosas que no están bien delante de Dios. Este cuerpo, que el pecado que mora en mí, Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo someto, ay Dios mío, lo someto a lo que Él no quiera. También la palabra dice, porque a veces lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. O sea que hay una naturaleza que mora en nosotros. Pero por eso fue que Jesús vino
para vencer el pecado en la carne. Porque decía que el hombre que viniera, o sea, el ser humano que ha venido por mujer, todo descendiente de Adán íbamos a correr con esta maldición de heredar el pecado en la carne. Y que si el pecado estaba en la carne, íbamos a ser infieles porque lo teníamos. Pero Jesús vino a esa teoría, a esa maldición, romperla. ¿Por qué? Porque se dice que si es humano no puede resistir el pecado, pero Jesús vino a enseñarnos que con el Padre adentro, con el Espíritu Santo adentro, en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos vencer a la carne. Sí se puede. Se lo digo porque hay personas que me han dicho que como yo he podido soportar. Y hay veces que es muy raro usted encontrar una persona a esta altura de juego, no se ha casado, no ha tenido novio, no dice cómo ha aguantado. Señores, el que está en Cristo aguanta lo que sea. Pero no vamos a salir de contexto. Seguimos en el plan divino de salvación que Dios quiere para esa persona que ha caído en un pecado bochornoso. Lo primero es que hay que reconocer que lo hicimos mal. Porque si usted no reconoce que lo ha hecho mal, usted no va a ser restaurado. Señores, la humillación es el primer paso para la restauración. Está bien, no te vamos a condenar que ya hayas caído. No te vamos a condenar de que hayas pecado, porque líbrame Dios, líbranos Dios de que hagamos algo semejante. Pero si ya lo hemos hecho, dice la palabra, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga tiempo de refrigerio. Cuando el pueblo de Israel se prostituía, se iba detrás de otros dioses paganos, ajenos, en contra de lo que estaba en el estatuto bíblico, el Señor decía, tú tienes que arrepentirte y reconocer de dónde tú has caído. Y ese es el problema, que muchas veces queremos ser restaurados, pero no queremos arrepentirnos de lo que hicimos. No queremos pedir perdón. Decir, yo lo hice mal. Y ahí es que entramos, que hay muchas personas que dicen, no, porque el que falló fue él. O me condenaron. Si fue algo público, usted tiene que pedir perdón públicamente. Porque hubieron mucha gente que se enojaron contra usted. Y hubieron mucha gente que comenzaron a querer renegar de la fe. Porque usted le dio un mal ejemplo. Entonces, hay perdón. Hay restauración, hay liberación. Dios lo puede hacer miles de veces, pero tenemos que tener arrepentimiento. Y estos mensajes no se predican, porque yo estoy segura que si fuera jipeta, carro, viaje, muchos estuvieran saltando. Pero cuando te mandan a arrepentirte, porque hay que arrepentirse, hermano. Cuando usted comete un error, público o privado, debe de haber una humillación. Si fue público, público. Y pedir perdón para que entre la restauración. Porque hay que reconocer de dónde hemos caído. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, recuerda de dónde has caído y haz tus primeras obras. Muchas veces nosotros no queremos reconocer que lo hemos hecho mal. Pero este no es el caso. El caso es que queremos ayudar a alguien que está desesperado. Otras personas optan por decir, me voy a descarriar, no voy a volver a la iglesia, ya ahí no me quieren. Ya no me van a ver igual. Si yo predico se van a burlar de mí, me van a señalar. Tranquilo, todo hecho tiene su consecuencia. Pero la palabra de Dios dice aquí en Romano, yo te estoy leyendo la palabra que dice
que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hay en ti un verdadero arrepentimiento, nadie te puede condenar. Porque todos tenemos derecho a oportunidades. Todos tenemos derecho a que nos den oportunidades porque todos cometemos errores. Sin embargo, tú cometiendo ese error y te quieres arrepentir, pues bienvenido sea, las puertas están abiertas, el reino de los cielos está abierto para ti, porque hubo una persona que se arrepintió y yo me imagino que al caer de la gracia pasaste a ser un pecador no arrepentido, pero si te arrepientes, un pecador arrepentido. La palabra de Dios dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar en luz y que no importando el pecado que tú hayas cometido, no importando las pruebas, las dificultades que se te han presentado, Dios quiere restaurarte, Dios quiere cambiarte. Él te perdona si has cometido un error, no importa el nombre de ese error, Él te quiere perdonar. Él quiere restaurar tu vida, Él quiere llevarte a lugares celestiales. Todos aquí hemos cometido errores, todos aquí hemos hecho cosas malas delante de Dios. Pero la diferencia entre Pedro y Judas, los dos hicieron lo mismo porque hubo traición de por todos los lados. Pero la diferencia de ambos es que hubo uno que se arrepintió y el otro siguió con el dolor, con el remordimiento. Y el espíritu de remordimiento lo invadió, lo sometió. Entonces, dice el capítulo 7, verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. No, la ley no es pecado en ninguna manera. Pero las cosas imposibles para la ley, por la gracia vinieron siendo manifiestas. Dios quiere que en este tiempo tú y yo entendamos que hay redención, que hay salvación, que hay liberación, que hay restitución para aquellos que quieren llenarse de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Hay muchos ejemplos que hemos vivido de personas con ministerios grandes, como Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman fue uno de los grandes ejemplos que yo he leído acerca de esta mujer. Porque esta mujer tuvo una falla, una falta, delante de muchas personas, porque era una persona muy importante en la sociedad cristiana. Pero Kathryn reconoció, y después que ella volvió, su ministerio fue más poderoso. Tú no puedes creer que lo que tú hayas cometido en ese momento sea tu último momento, sea tu derrota, sea para que tú no te levantes nunca. Tú no le puedes dar ese gusto al enemigo, porque Satanás lo que quiere es que tú caigas y que no te levantes. ¿Cuántas personas, señores, han caído de la gracia? En ese negocio que yo tengo, yo veo personas que se me acercan, Zuleika, yo me quiero restaurar, pero caí en droga, caí en alcohol, hice tal cosa mala, pequé delante de Dios y no sé qué voy a hacer. Y personas le aportan un granito de arena diciendo, bueno, usted no tiene salvación. Recientemente conocí una persona que lo quiero mucho, se llama Alex. Él tiene problemas de adicción. Y no voy a mencionar de dónde. Y lo conocí. Y él era un tremendo predicador, tremendo evangelista, misionero. Pero cayó de la gracia. Siguió practicando el pecado. Y hoy en día me ha dicho, yo quiero restaurarme, pero no me perdono lo que hice. Y no le voy a dar detalles de lo que hizo, pero fue algo fuerte. Sin embargo, hay una cosa que yo veo que ataca mucho a las personas que han caído de la gracia, y es la falta de perdón hacia ellos mismos. Satanás pone un espíritu de culpa
a juzgarlo, a señalarlo a cada momento. Por tu culpa, fuiste tú que lo hiciste mal, fuiste tú que lo hiciste mal, fuiste tú que lo hiciste mal. Sin embargo, es tiempo de que como hijos de Dios, nosotros podamos ayudar a otros a renovar su vida. Que no importa lo que hayan hecho, Dios siempre tiene un plan B. Dios tiene siempre un plan de salvación para el hombre. O vamos a irnos a las escrituras. La mayoría de los hombres y mujeres que Dios llamó tenían un expediente fatal. Tenían expedientes malos. Hubieron otros que siempre estuvieron apartados, pero hubieron otros que teniendo la palabra de Dios, maltrataban a los demás, mataban, quemaban. Pablo es un gran ejemplo que nosotros tenemos en las escrituras. Pablo perseguía a los cristianos. Señores, cuando usted lee la vida de Pablo, no solamente la escritura, sino que usted escudriña más ahí de los hechos históricos, de cómo perseguía a la iglesia del tiempo de Pablo, de todas esas cosas. Usted se va a dar cuenta que Pablo era un asesino de cristianos. Y que él perseguía a la iglesia pensando que él era la iglesia. Y Pablo entregó a cristianos a que lo devoraran. Los leones lo devoraban. Pablo entregó personas para que lo mataran por el evangelio. Señores, cosas atroces. Pero ¿qué pasó con Pablo? Y cuando Pablo se encontró con el maestro y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabe lo que pasó con él? Que ese encuentro dijo, wow, yo no vuelvo a ser el mismo de antes. Si me están dando esta oportunidad de yo poder reivindicar mi vida, yo la voy a aprovechar. Y toda la mayoría del Nuevo Testamento, de las cartas que se escriben y se escribieron en el Nuevo Testamento, que llaman cartas Paulinas, fue hecho por el apóstol Pablo, al que Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo, porque era Saulo de Tarso. Y vemos un Pablo misericordioso que está escrito en el libro de los Romanos, quizás no se atribuye a él, pero dicen que fue él que lo escribió. Algunos estudiosos de la Biblia, otros no se sabe, pero la carta de los Romanos siempre se le atribuye a Pablo. En lo que he estudiado, hay personas que dicen que no fue él, otros que sí, pero se le atribuye más a Pablo, al apóstol Pablo. Y él mismo es que está diciendo aquí en el libro romano, ahora pues ninguna condenación, a ti nadie te puede condenar si tú estás en Cristo Jesús. Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo, después que estuvo arrepentido por lo que hizo, porque hay que arrepentirse, porque él mismo lo decía, cuando yo andaba atado, aleluya, y ahora estoy, santo, y ahora estoy aquí, di que mansama, lijamanda la bacaya. Es que Dios te está diciendo que hay una nueva oportunidad. Tú no tienes que apartarte, solamente arrepentirte. Ahora bien, quiero que tú vengas y analices esto conmigo. Usted sabe lo que usted, después de haber matado tanta familia cristiana, estar al frente de ellos mismos. Mire, yo a veces leyendo las escrituras, meditando con mi hermana, con los estudios, con los profesores que hemos tenido, a veces meditamos. Pablo se habrá encontrado con gente, familia de esas personas que mataron, y verlo ahí. Incluso cuando Ananías recibió a Pablo, esto era algo fuerte, hermano. Pero Pablo no se quedó ahí. Pablo no dijo, yo soy una escoria, yo soy un asesino, a mí nadie me va a querer, Dios me convenció, pero yo no. No, Pablo se regeneró. Dijo, ya yo no estoy preso, yo era ciego. Y muchas veces hay gente que está en la iglesia y nosotros creemos que se saben toda la verdad. Y óigame, tienen debilidades fuertes
Que por eso hay que orar, vivir constante orando los unos por los otros. Porque Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es amplia. La palabra de Dios nos da la oportunidad de nosotros entender cómo tratar a cada persona. Sin embargo, Pablo dijo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Escrito. Sino conforme al Espíritu, perdón. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Tú sabes cómo tú vas a poder sacar el pecado de tu vida? Con el Espíritu Santo. ¿Tú sabes cómo las cosas van a cambiar a tu alrededor? Con el Espíritu Santo. ¿Tú sabes cómo tú vas a volver a ser una persona diferente? Con el Espíritu Santo. ¿Tú sabes cómo vas a volver a regenerarte? Con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el indicado para restaurarte y levantarte. Eva, la sangre de Cristo tiene poder. Y no es tiempo de tú llorar y recordarte del pasado. Una cosa es que tú sepas lo que tú hiciste. Y otra cosa es que tú tengas remordimiento. Reprende el espíritu de remordimiento. Porque aquí, todos los que estamos aquí hemos cometido cosas. La palabra de Dios dice que cuando le llevaron a Jesús la mujer adúltera. Me encanta la palabra, gloria a Dios. Cuando le llevaron a la mujer adúltera a Jesús, Jesús dijo, bueno, está bien, ella pecó. Ella cayó. Yo no estoy diciendo que no. Pero lance la primera piedra, el que esté libre de pecado. Mire, con un arrepentimiento genuino y andando en el Espíritu, nadie, mi hermano, mi hermana, te puede señalar. Levántate. Levántate en esta hora. Reprende toda depresión, toda acusación del diablo. Es que no puedo, tú puedes. En el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo te puede dar la fortaleza necesaria para tú llegar. Si tú le oras, le dices, Señor Espíritu Santo, cambia mi vida, entra en mi vida, Él lo va a hacer. Porque la Biblia dice que todo lo que pidáis al Padre, creyendo lo vamos a recibir. Y es lo que también la palabra de Dios nos quiere decir en estos momentos. Porque los designios de la carne no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Amados, vamos a hacer eco de esta palabra. Si hay alguien que está a tu alrededor que cayó, vamos a dejar de criticarlo. Está bien, pecó, pero nosotros no somos perfectos. Nosotros somos seres imperfectos. Nosotros somos seres que tenemos a fallar. La palabra de Dios dice, ayudaos los unos a los otros, consolaos los unos a los otros. Si alguno cometiere un hecho, restaurarle como si fuéramos nosotros, porque usted no sabe en el momento que le va a tocar. Líbranos, Dios. Sin embargo, hay gente que han sido señalados. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué esas personas han sido señaladas? Porque han señalado a otro. Entonces no caigamos en esta desgracia de que, él pecó, que se lo lleve como dice uno el diablo. No, mentira tuyo, Satanás. Es una alma. Todavía el propósito de Dios se puede cumplir en él, porque ahí es que está el problema, que Satanás no está dando su nombre, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, que se lo lleve quien lo... No, diablo sucio, te reprendemos en el nombre de Jesús. Te reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Es tiempo de que tú te levantes. Es tiempo de que tú te dejes que Dios te transforme, que te cambie, que te limpie, que se te santifique. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.
El Señor puede restaurarte. El Señor puede limpiarte. El Señor puede cubrirte con su espíritu. El Señor está dispuesto a regenerar tu vida y a tú ser portador de la grandeza de Dios en tu vida. Que no importando las pruebas, no importando las dificultades, no importando los obstáculos, el Señor quiere levantarte, quiere limpiarte, quiere llenarte de su paz y de su presencia. El Señor quiere transformarte. Deja que Dios transforme tu espíritu. Deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Wow. Yo te invito en esta hora a que te levantes, guerrero, guerrera. Ya basta de llorar en el mismo lugar, en el mismo lodo, en el mismo fango. Guerrero, guerrera. Ya eso pasó. Perdónate. Y aquellos que te critican, aquellos que te murmuran, demuéstrale que lo que ellos no confían en ti, porque esa confianza se destruyó, Dios sí confía en ti. Dios sí sabe que tú te vas a poder levantar. Dios sí sabe que tú te vas a poder regenerar. Qué bonito sería si en la iglesia hubiera un ministerio de restauración. Ministerios que restauren vida, que cambien vida, que en vez de condenar, ayuden a los demás. Bueno, mis amados hermanos, gracias a Dios por este precioso momento. Déjame orar por ti. Señor, mira aquel que ha caído, que está destruido, que ha perdido a su familia, que ha perdido congregación, que ha perdido su dinero, que lo han acusado, que lo han maltratado. Señor, aún siendo él el culpable, pero aquí el único culpable es el diablo, porque tanto de un lado como el otro, el único que influyó para eso es el enemigo. Por tanto, yo te pido en esta hora, Señor, que tú restaure, cambie esa persona, le dé la salida de ese pecado rápido para que no se quede ahí, Señor, que tú tienes propósito grande para él y que esas lágrimas, Señor, tú las escuchaste y que ese arrepentimiento tú lo aceptes de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Su hermana y amiga Zuleika Valdés se despide de todos ustedes. Excelencia Cristiana para servirle. Síganos en las redes sociales, comparte este video, que el Señor le va a bendecir grandemente. Shalom, shalom.